Les quiero contar en este episodio por qué hacemos el contenido que hacemos en este canal y en Mitotes Místicos. Por qué se toca el esoterismo, el tema místico y toda esta onda que parece que es algo oculto y viejito y que ya no tiene vigencia, ¿no? Pero les quiero contar algo que es muy personal y que la verdad es lo que me tiene en este camino y ha hecho cambios profundos y muy grandes en mi vida. Hace como 4 años aproximadamente tengo un amigo muy querido que crecí con él y se dio cuenta una vez que nos topamos que ya estaba medio perdido dentro de la soberbia, dentro de el dinero, dentro de cosas que para mí ahorita ni siquiera importan, pero pues en ese entonces estaba muy materialista, ¿no? Entonces casualmente el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 33 años, para mí simbólico, me regala algo, ¿no? Ese algo es una planta sagrada que se llama changa. Llego a mi casa ese día, me dice cómo se usa, la pruebo. Para esto yo había tenido unos acercamientos muy chiquitos con este tipo de plantas, que no las recomiendo, eso se los aclaro desde ahorita, creo que de manera orgánica es mejor. Pero bueno, el caso es que lo pruebo y empiezo a ver cosas que para mí durante muchos años eran imposibles. Como que yo desde los 14 años no creía en absolutamente nada, tenía como ateo, pero un ateo de esos que ni siquiera investigan, o sea, simplemente decía que no existía Dios, si le quieren llamar así, ni las religiones, que son una falacia, que para mí siguen siendo una falacia y un sistema de control, pero la respeto y cada quien, ¿no? Pero bueno, empiezo a ver cosas que no me imaginé que podían existir. Y eso fue un cambio enorme en mi vida que hasta el día de hoy, y es lo que me tiene haciendo este video después de varios años, casi 4 años, sané unas cosas muy profundas que tenía. Me di cuenta de las motivaciones de por qué hacía las cosas, de por qué era soberbio, de por qué no era tan cariñoso, por qué me costaba abrazar, por qué me costaba decir ciertas palabras. Pero para no hacer el cuento muy largo, en ese momento mi vida cambió para siempre. Se cayó un paradigma que era pues el que tenemos todos: trabaja, cásate, ten bonita casa, ten mejor carro, lo que tengas es lo importante, que es un paradigma que la sociedad te impone. Pues lo podemos ver en TikTok y en todas las redes sociales. Estos pseudoinfluencers siempre están hablando de dinero y tomándose fotos en carrazos y en casas que son rentadas, que ni siquiera son de ellos. Pero bueno, me llevó un camino que le podemos llamar iniciático o el viaje del héroe. ¿Qué es ese viaje del héroe? Un viaje de autoconocimiento profundo. Durante toda mi vida siempre escuché a mi conciencia, creo que es algo que todos tenemos. La diferencia es que hay gente que no la escucha o no sabe diferenciar de las voces de su mente a su voz verdadera, que vendría siendo para mí la conciencia, ¿no? Y hay muchas definiciones de esto, no voy a entrar creo que si lo piden en otros videos podemos definirlo. Y empiezo a indagar, a leer. Me topo con amigos que tenían mucho sin ver, que estaban metidos en el budismo. Yo también empecé a estudiar budismo y empecé a meditar todos los días, hasta 2-3 veces al día. Empecé a tener experiencias preciosas, empecé a tener contacto conmigo mismo de maneras que yo no sabía que se podía tener. Empecé a soltar cosas mías que ni siquiera eran mías, que estaban impuestas por quien tú quieras, la sociedad, la familia, los trabajos, la persona que quieras, la escuela. Y me di cuenta lo limitado que estaba mental y físicamente, porque también uno se suelta a veces y no se da cuenta que se está dañando al no hacer ejercicio, al comer mal, al tomar mucho alcohol, a fumar, etcétera, ¿no? También anímicamente no estaba bien, tenía mucha ansiedad crónica totalmente. Todo el día tenía ansiedad, me sentía mal, tenía un sentido de alerta. Fue algo que toda la vida llevé así, no es algo que se me hizo de adulto. Desde niño siempre tenía esa necesidad de voltear para un lado, de mover la piernita, de estar siempre alerta, ¿no? Empiezo a entender las motivaciones a través del estudio. Primero fue con el budismo, luego la Kabbalah, de manera muy profunda, de por qué hacía las cosas, por qué me siento ansioso. Iba hasta la causa raíz y iba conectando esos hilitos donde debían de ir, y esto va para acá, y la tristeza esa va conectada a esta situación que no he gestionado, y empecé a hacer todo ese tipo de conexiones, ¿no? Que no he terminado y es un viaje de toda la vida. El caso es que empiezo a transitar, a leer, a juntarme con gente que ni de chiste me imaginaba que iba a conocer en mi vida. O sea, completamente un momento cuando estuve en el punto más profundo de mi estudio del autoconocimiento, donde me encerré, duré como 1 año encerrado sin querer convivir con nadie. Además que se atravesó la pandemia. Y a partir de ahí conocí gente maravillosa que me sacó de ese cascarón en el que me había metido por mí mismo, y porque la pandemia también me hizo daño al encerrarnos, ¿no? No estaba acostumbrado a estar adentro de un lugar todo el día, ¿no? Gracias a Dios pudimos sobrellevar esa situación. Pero bueno, para ir más al punto, en este canal se van a estar subiendo cierto tipo de videos que a lo mejor algunos van a ser chocantes, otros no les van a parecer, pero simplemente se está diciendo la verdad. Y no es una verdad inventada por mí, es una verdad que
la pueden encontrar ustedes en cualquier momento, que nomás tienen que adentrarse un poquito a investigar para que se den cuenta de las cosas que pasan en el mundo y de lo que nos han ocultado a través de todos estos siglos. Hay información que es bien vigente, que nos sirve plenamente, pero que no quieren que sepas. Hay también información que está a plena vista y que no podemos leer, no podemos entender ni decodificar. Por eso les recomiendo que si les interesa seguir un camino de autoconocimiento, no se queden con lo que les dicen, no se vayan a un lugar donde les van a volver a leccionar. Si tú no crees en la religión, como me pasó a mí a los 14 años, era completamente absurdo, busca, porque la religión no es dueña de la fe. La religión no es dueña de la espiritualidad. La espiritualidad la tenemos cada uno en todo nuestro cuerpo. Sin duda tienen una sabiduría milenaria donde te explican cómo funcionamos. La Kabbalah, bien, más de un siglo y medio practicándose asiduamente con un chorro de escritos por cabalistas que se han hasta metido en cuevas para poder descifrar escritos. Es un mapa de ruta para que te conozcas y llegues con Dios. Pero bueno, si llegan a ver contenido, por ejemplo, donde estoy hablando duramente sobre una religión, porque va a pasar seguido, no es contra la fe, contra los feligreses, contra la institución que ha mentido, que tiene oculto y que tapa atrocidades asquerosas, terribles, que son inhumanas completamente y que no corresponden a su papel de guía espiritual, que eso es lo que más me saca de onda, cómo hemos permitido eso tanto. Este camino no tiene fin. En el momento que tú te das cuenta que estás viviendo una mentira, pues empiezas a buscar y no te vas a detener jamás. Yo no me he detenido, ni me detengo. Hay veces que la vida me absorbe y no puedo ponerme a leer algo que me haga indagar, pensar fuera de la cajita, pero busco la manera de perdida de escuchar un podcast, leer un pedacito de un libro, ver un video sobre algún tema en específico. Entonces yo les recomiendo que busquen, que indaguen, no se queden con la primera respuesta, porque la primera respuesta siempre es una mentira. Entonces hay mucho más allá de lo que pueden ver, que podemos ver. Y si quieren que les cuente mi historia así en específico de cómo ha sido el tránsito a través del camino espiritual, del despertar de conciencia, que realmente yo le llamo el camino de los misterios del universo, un camino inicial, un camino donde las cosas ya no pueden volver a ser como eran antes, ya no vas a volver a ver la vida como era antes, se acabó. Te puedes volver a unir a los demás, ¿no? Pero siempre vas a saber que algo no está bien y que tú puedes encontrar tu verdad más allá de los demás, más allá de cómo la encuentran los demás. La espiritualidad es algo muy bonito, es algo que les recomiendo a todos que experimenten en algún momento, que se paren completamente. Si no te sientes bien en tu religión, si no te sientes bien con lo que te inculcaron y te han hecho creer que es todo lo que existe, déjame decirte que es una gran mentira. Busca y las puertas se abrirán. En el templo de Apolo decía, conócete a ti mismo. Adentro de cada uno están las respuestas, pero para poder encontrarlas tenemos que buscar. Empezamos buscando a lo mejor en libros que nos hagan entender cómo funcionan hasta cierto punto las cosas y nosotros mismos, y de repente se empiezan a prender luces internas, se construyen mundos internos en los que podemos indagar y entender qué estamos haciendo aquí, qué hay más allá, qué es todo esto, qué es Dios, qué somos nosotros y cuál es la misión de vida que tenemos cada uno. Muchas gracias por verme, nos vemos en el siguiente video, suscríbete, dale like, hasta luego.